Ah, el hermano como que venía, no quería dialogar. Él venía a debatir y ya se fue, porque estaba invitando a Látigo a debatir. En los comentarios, si se fijan, decía sube Látigo. Entonces la hermanita Katy dio una explicación con armonía y no debatió, simplemente le explicó bien todo. Y como Carlos también estaba hablando muy tranquilo, él también dijo unas palabras, hijos del diablo, no sé, como que quería pelear, más o menos. ¿Qué fue? Diría un hermano como buen mexicano. ¿Eran dos hermanitos o uno nomás? Eran dos. Y uno, el hermano José le estuvo explicando, pero él sí respondía bien, como que estaba entendiéndose bien con Carlos. Pero el otro, con el que tú le compartiste, hermana Katy, como que él venía como con ganas de que no sé, con ganas de pelear más o menos. Y por eso invitaba al hermano Látigo, porque sabe que Látigo sí le habla fuerte. O sea, él quería hablar con palabras fuertes, ¿sí me explico? O no sé si me explico. Hermanita. Pero él quería ya, así como se ve, nos dijo de esa manera, quiere decir que ya venía. Ese hombre no está con Dios, está... Con el diablo. Perdón, él quería insultarnos y quería insultar a alguien. ¿Por qué? Porque tú le hablaste con palabras bien, el hermano Carlos también, tranquilo, el hermano Gil también. Y como, ¿cómo puedo explicar? O sea, él quería debatir la palabra así como, pues sí, debatirla. No sé cómo explicarme. Pero ya se fue. Ya se le explicó, hermanitos, ya se le había explicado a él anterior que antes que viniera la hermana Mari. Gracias, hermanita, por el respaldo. Yo pienso que él no iba a aceptar la postura de la cena del Señor, porque él simplemente comenzó a preguntar si yo creía en la cena del Señor, o sea, creía en la sangre del Señor, en la copa del vino. O sea, él estaba tratando de esas dos cosas, separarlas, y entonces no tomó la postura donde yo le dije que la iglesia enseña que no necesariamente uno que tiene que tomar las dos a la misma vez, tanto como puede tomarse, si hay oportunidad de tomar las dos, se toman, o si se puede nomás tomar el pan, se toma el pan, o si no, solamente el vino. Entonces, él solamente estaba tratando de entender que si se tomaba solamente la sangre, si se tomaba completamente el cuerpo de Jesucristo. Adelante. Ya daba a entender. O sea que daba a entender de que... Daba a entender, digo, de que... No, él le dejó hablar, sino que solamente daba a entender de que porque los sacerdotes son los que comen la copa y el pan, ¿no? Porque les enseñó a los sacerdotes. Pero nosotros comemos el cuerpo de Cristo. Bueno, es decir, en la Pascua sí, cuando hay Pascua sí nos dan con el vino mezcladito. Pero en el sacrificio, la carne, o sea, la carne o sea, lo separan de la sangre, pero el cuerpo, o sea, el cuerpo siempre mantiene la sangre, no se separan del todo. Por eso es que cuando les dan el pan a comer, por eso dice el pan bajado del cielo. Ese pan bajado del cielo mantiene su sangre en el cuerpo. Estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, porque de todas maneras el sacrificio mantiene la sangre. Por eso les digo, hermanitos, no le den a decir, porque quienes hicieron el ofrecimiento, quienes les enseñó el sacerdocio a ofrecer pan y vino, fue Cristo a los sacerdotes.
a los sacerdotes. Y nosotros comemos el pan, pero ese pan que es su cuerpo de Cristo, mantiene la sangre de Cristo, porque es un sacrificio. Acá estaba buscando justo lo que había estado buscando sobre eso del sacrificio, pero voy a seguir buscando mientras pueden comentar para poder leerles después. Gracias, hermana. Pues propiamente, creo que antier, no sé, mal no recuerdo, también aquí en el en vivo de la hermana, o en el recurso de la semana pasada, por ahí también estaban tocando ese punto de que hay hermanos separados que tienen este pleito o esta disyuntiva de que es que ¿por qué no comulgan la sangre? Entonces, propiamente a veces uno saca a relucir, pues ahora sí que evidencias, los milagros eucarísticos. Yo recuerdo que en ese momento, cuando a un no católico le hice saber eso, ya no supo qué decir. Le digo, bueno, ¿qué argumento vas a sacar cuando en los milagros eucarísticos, digamos, brota sangre? Entonces no puedes negar que ahí no está la sangre de Cristo. Lo quieren mucho, lo quieren dividido realmente, o solo es nada más para traer controversia o contradicción. Es simplemente eso. Adelante, hermano Látigo. Bueno, yo nada más subí porque me estaban pidiendo que subiera, que estaba sonando bien rico, bien sabroso, y lo más escuchaba y sentía el celular vibrar. Dije, ¿qué onda? ¿Qué show? ¿Qué pasa? Y pues yo nada más estoy aquí, ¿sí? Y que ahorita lo que estoy escuchando, que ese proto es que quería debatir conmigo, pero ya se fue. Nomás subí y se fue. Pero no sé. Y es todo, chicos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Diego. Pues sí, ahorita estaba yo checando en esos pequeños apuntes que a veces hace uno, ¿da? Para entender de forma muy precisa, aunque a veces hay cosas que como en términos teológicos a veces uno no da con palabras sencillas como el padre Luis Toro para comprender mejor muchas cosas. Porque si a alguien le dicen hermenéutica o a términos así va a decir, ¿y eso con qué se come? Por eso a veces también es complicado. Pero cuando uno empieza a profundizar sobre eso, uno empieza a entender ciertas circunstancias, propiamente lo que todo católico debe de saber. En específico, la palabra, que católico viene de universal. Entonces, no pueden negar que Pedro o cualquier apóstol era católico, o hasta el mismo Jesús, porque él es el rey del universo y viene para salvar, pues ahora sí que a todo lo que cayó por culpa del pecado original, que da la sacudida del universo que se corrompió. Entonces, propiamente era católico. ¿Por qué? Porque venía por todo, ¿verdad? No por un pedacito o nomás digamos, los que les vendría a dar la gana, sino que por todos, ¿verdad? Sin excepción. Adelante, hermanita León. O señor Sergio, no lo conozco, ¿es católico o no católico? El hermano Sergio sí es católico, hermana. Estoy escuchando aquí, soy católico. ¿Le damos la palabra? Dale, hermano, ahí, Diego, si quiere, algo más añadir al... Hay que aprovecharlo. Bueno, gracias. Primeramente, gracias a Dios y a ustedes en lo que pueda servir, en lo que pueda aportar, mucho o poco. Aquí estoy para apoyarlos. Si quieren hacer una pregunta o algo, estoy a sus órdenes, estoy a su servicio y para podernos edificar las 9 personas que estamos aquí. Así que no sé qué tema quieren que tratemos para poder edificar. Aunque yo sepa mucho, sepa poco, yo sigo aprendiendo tanto de ustedes como los demás hermanos que son católicos. Así que vamos a darle, si quieren, que toquemos un tema acerca del
precisamente este tema, creo que están tocando el tema de que la cena del Señor, así, ¿no? O la cena, ¿cómo es que están hablando ahorita de cena del Señor y qué más? La Eucaristía, sí. Pues el obispo preguntó que qué comió Jesucristo antes de la cena, algo así, ¿verdad, hermano Rivas? Sí, ¿Qué había comido nuestro Señor Jesucristo antes del pan? sí, hermano, es que lo confunden, hermano. Este hermano que de último se bajó, ellos confunden la cena que hizo antes de la bendición de la Eucaristía del pan, que fue la celebración de la Pascua. Entonces, ahí es donde está la confusión, donde Jesucristo primero celebra y después hace la bendición. Entonces, esa parte es donde se confunden con la celebración de la Pascua de los judíos. No sé si entiende ahí, hermano. Ok, perfecto. Bueno, ya sé por dónde va. La respuesta clara y concisa de la Reina Ravalera 1960. Primeramente vamos a aclarar una cuestión importante: ¿qué es lo que comían los judíos? Hay que recordar que el Señor Jesucristo pertenecía a la religión judía y por ende el Señor Jesucristo antes de la cena pascual o durante la Pascua comía lo siguiente. Éxodo capítulo 12 del versículo, mis hermanos que son católicos, ahí se perdió, versículo 8, que dice de la siguiente manera: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que comía el Señor Jesucristo durante la cena pascual? Porque eso era la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Bueno, hago esta pregunta importante que creo que muchos católicos desconocemos: ¿dónde viene la Pascua? Hago aquí una pregunta importantísima, que les digo una respuesta anticipada. La Pascua, ¿en dónde empezó o dónde aparece la Pascua? ¿Nuevo pacto o antiguo pacto? ¿En dónde comienza o dónde aparece la Pascua? Pregunto yo. El viejo pacto. ¿Perdón? Es la fiesta que celebraban los judíos. Es el viejo pacto. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué preguntó? Disculpe, me puse distraída. ¿Qué preguntó, hermanito? No se preocupe. La Pascua, ¿en dónde comienza? Del Señor. La Pascua no fue que hicieron, no fue la Pascua no fue de que hicieron eso de cuando Israel les dijeron que coman hierbas amargas o algo así, o no me acuerdo, algo así, hermanito. Ojo a la pregunta. Está bien, no te lo voy a responder, no hay ningún problema. ¿Dónde comienza la Pascua? ¿Nuevo pacto o antiguo pacto? Quiero que me respondan esto para poder yo... Antiguo pacto, hermano. Antiguo pacto, ok. ¿Y qué significa Pascua? Ya aclaramos que el antiguo pacto, pero ¿qué significa Pascua? ¿Qué significará Pascua? ¿O por qué celebramos la Pascua? No sé yo esa parte, hermanito. No hay ningún problema, yo no me voy a burlar de nadie. ¿Por la liberación de Israel, de su pueblo? Por la liberación de Israel de su pueblo. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesucristo, tercera pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo celebra la Pascua? Ya en el nuevo pacto. ¿Por qué?
o mejor dicho, qué elementos podemos encontrar en la celebración de la Pascua. ¿Qué elementos podemos encontrar? ¿O qué ven de ahí de diferente en la Pascua del Señor, en la Pascua Antiguo Pacto, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto? ¿Qué hay de diferente? Ay, perdón, hermano Diego. Creo yo que precisamente por lo que hace un momento trataba yo de compartirles en base a este, digamos, sumo sacerdote, que ya no tiene uno que estar haciendo sacrificios, que Él es el sacrificio eterno. Y entonces el antiguo pacto era estar haciendo sacrificios constantes, y en este pacto Jesús lo hace por nosotros. Ok. ¿Quién más dice yo? Hermano, lo que sí sé que ellos tenían unas costumbres, por eso esa costumbre, él nunca fue transgresor de la ley, él tenía que seguir haciendo lo que eran las costumbres judías, ¿no? Y además que él cumplía también en esa Pascua, la Pascua anterior viene a cambiarla por una Pascua del Nuevo Testamento, porque la Pascua era diferente y la nueva viene a ser con el sacrificio de Cristo, que ahí instituyó el sacerdocio, instituyó la nueva víctima, ¿no? Que es el Cordero Inmolado, que era él. Ok, perfectísimo. Ahí les va. Creo que no me pusieron atención muy a lo que pregunto. Si observamos con atención, en el nuevo pacto no hay cordero. ¿Estamos de acuerdo? No hay cordero, animalito, físicamente no hay. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hermano, Ahora, hermano. ¿mandé? Sí, ya no hay cordero aquí de carne, de eso. Ya no hay, entonces ya no hay ni un animalito. Ok. Entonces, presten. No, carne de animalitos ya no hay. Así es, ya no hay animalito. Ahora bien, presten muchísima atención en este tema. Me encanta, me fascina muchísimo. ¿Por qué? Abro paréntesis. A mí me fue revelado por medio de las Santas Escrituras algo muy, pero muy hermoso y precioso para mí, y lo cual se lo voy a compartir con mucho amor, con mucho cariño. ¿Qué significa Pascua? El paso del Señor. ¿Sí? Es decir, vámonos a ir a Éxodo capítulo 12. Los que tengan Biblia, yo lo voy a leer de la Reina Ravalera 1960, aunque le quitaron esa Biblia. ¿Sí? Presta muchísima atención. La Pascua. Habló don Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómense cada uno, un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora aquí, en el libro de Éxodo capítulo 12, el Señor Jesucristo nos va a dar una tremenda enseñanza, pero tremenda, el cual muchos católicos vamos a comprender o entender mucho mejor lo que se trata la Santa Eucaristía. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasa. Tenemos primeramente un elemento, el cordero, una víctima. Abro paréntesis. ¿Qué se requiere? Hago pregunta. ¿Qué se requiere para celebrar un culto? O el verdadero culto, ¿qué se requiere? Ustedes que saben más de Biblia, ¿qué se requiere para celebrar un culto? Hay tres elementos importantes para celebrar el culto. Y esa es una pregunta bíblica. ¿Quién dice yo? ¿En el antiguo o en el nuevo? Doble de culto. Sacerdote, sacrificio y no me acuerdo. La ayuda.
Sacerdote, sacrificio. Bien, vas bien. Falta uno. Ya me olvidé. ¿Y la víctima? Ya está. Sacrificio, puede ser la víctima. Es víctima. Ajá. Ya tiene sacerdocio y sacrificio. Igual a víctima. ¿Qué más? Le falta uno. ¿La sangre? Altar. ¿A quién? Ah, el altar, dice la hermana, sí. Altar, sí, altar, hermana, tiene razón. Y eso se lo aprendió porque yo se lo enseñé. Ese que no me lo enchaleco porque yo sí se lo enseñé. Ahora, ¿en dónde encontramos esto? Levítico, capítulo 5. Se me ve la cara de tonta. Sí, hermanito, siga. Gracias. Podemos encontrarlo en Levítico, capítulo 5, del versículo 5 hasta el 10. Reitero, pues lo quieren ir anotando. Levítico capítulo 5, del versículo 5 al 10. ¿Por qué? Porque desde ahí, antiguamente, en el antiguo, valga la redundancia, en el antiguo pacto, se presenta el sacerdocio, víctima y altar. Ahora prestemos atención a algo importante. En el nuevo pacto, ¿quién está ahí? El Señor Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Hago pregunta aquí. A lo mejor ya se la saben. ¿Por qué el Señor Jesucristo es sumo y eterno sacerdote? ¿Por qué? Porque vino a cambiarlo. Porque es Dios. Lo vino a cambiar. Eterno es porque es el mismo Dios. Por ahí va. Mismo Dios. Es eterno. Porque él mismo se entregó. ¿Por qué? Él mismo se entregó como víctima. Porque él mismo se entregó, porque él es sacerdote, porque a la vez siendo sacerdote, él mismo se entrega a sí mismo. ¿Para qué? Para el rescate de todos nosotros. Ahora, aquí fíjense cómo nos estamos edificando bien padre y bien sabroso. ¿Sí? Aquí hago otra pregunta. De la respuesta ya llevo dos. Ya llevas dos, perfectísimo. Ahora, fíjense que a lo que acaban de decir, que el Señor Jesucristo es un muy eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque es Dios y se da a sí mismo. ¿De acuerdo? Ahora hago otra pregunta, que son muchas preguntas. Bueno, los protestantes hacen preguntas a los católicos, que hay católicos que no saben responder lo siguiente. Y lo vamos a comprobar con Biblia. Pregunto yo aquí. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes si ya son salvos, ¿qué me dirían? ¿Sí o no? No. No, ¿no son salvos? No, porque dice que según Pablo decía, ocupaos de su salvación con temor y temblor. No dice salvo, siempre salvo. Ocupaos de su salvación. O sea, trabajar por su salvación, pues. No. Seguir manteniendo la salvación. Todos somos salvados. Ser perseverante, porque el que no es perseverante no se salva, hermano. Soy salvo en esperanza. Ahí les va. Ahí está una confusión tremenda que muchos católicos, y le digo con muchísimo respeto, no ustedes, que se dejan guiar por católicos que no saben. Todos somos salvados. Todos. Es decir, el Señor Jesucristo, como yo le dije, escuchen bien lo que me responde. El Señor Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, y lo voy a explicar con Biblia. El Señor Jesucristo me dijeron que es el sumo y eterno sacerdote porque es Dios y se ofrece a sí mismo. Y ojo, quien quiera participar y tenga Biblia, hágame el favor de ir buscando Juan 1:29. Por favor, el que quiera, el que pueda. Si no, yo lo leo aquí de la Reina Valera. El Señor Jesucristo pagó el rescate por cada uno de nosotros. Por todos pagó. Por todos pagó. ¿Sí? Por todos pagó.
¿De qué nos salvó el Señor Jesucristo? De la condenación eterna, es decir, al infierno. La Santa Sede, la Santa Iglesia menciona que hay dos juicios, el individual y el universal. El individual lo encontramos por allá en Mateo capítulo 5, del versículo 20 al 25, que hace referencia al purgatorio, ¿de acuerdo? El universal, ya va a venir el Señor Jesucristo y lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12, con el versículo 20 al 25, ¿sí? Que es el justo juez universal. ¿Y cómo lo va a enjuiciar el Señor Jesucristo? Para una clara respuesta a esto, lo encontramos en Mateo capítulo 12, ¿no es cierto? Ahorita lo busco. Mateo 25, 31. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 41, nos dice el evangelista San Mateo cómo va a ser el juicio de las naciones, que va a separar las ovejas de los corderos. Las ovejas irán a la derecha y los cabritos a la izquierda, ¿sí? Los de la derecha el Señor Jesucristo le va a decir, vengan benditos a mi Padre. ¿Por qué? Porque hicieron obras que agradaban a Dios. Entonces, ojo, todos somos salvados. ¿De qué nos rescató el Señor Jesucristo? De la condenación eterna. Pero ojo, la salvación ya la tenemos comprada, pero se puede perder la salvación. ¿Cómo? Pecando. ¿En qué cuestión? En pecados mortales. ¿Sí? Por eso la Santa Sede, la Santa Iglesia enseña que hay dos tipos de pecados: pecados veniales y pecados mortales. Entonces, ya entendido este concepto, lo que dijo realmente, creo que se llama Mari, que hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la fe. Sí, Mari, gracias. Hay que perseverar entonces en la fe o en la salvación. ¿Para qué? Para no perderla. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿son salvos o no somos salvos? Hermanito, yo sigo en la misma postura, le digo porque hay hermanitos que han sido católicos, muy católicos, han estado tratando de perseverar y no perseveraron, se cambiaron, hicieron apostasía. Entonces, hermanitos, no somos salvos, siempre salvos. Por eso le digo. Entonces, si no, de repente a última hora cometieron un acto peor, no sé, porque de repente no oran, o como le digo, no trabajan en su salvación, no orando, no haciendo, y caen en una tentación mayor y hacen otra cosa peor, pues por eso le digo, si perseveran, puede ser, ahí sí. Por eso dice que por sus obras conoces tu fe. Si no tienes ¿no? Sí, por eso le digo, hermanito, yo le digo porque he visto por hermanos míos que han sido muy católicos y les ganó la apostasía. A otros hicieron cosas, pero que, como se dice, otros ya se volvieron ateos y así, por más que hayan sido bautizados en la Iglesia Católica. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar como trabajamos en la Iglesia Católica, aprendiendo, teniendo conocimiento de nuestra propia fe. Y si no, también por ignorancia es que nos salimos y nos vamos a otra, se salen a otras iglesias que no son, por desconocimiento. Por eso, hermanitos, el que persevera y el que tiene conocimiento, y por eso dice, a Dios lo conoces. ¿Cómo lo conoces? Leyendo las Escrituras, ahí sabes su voluntad. Si no, ¿qué hacemos diciendo? Nos llevamos llenando la boca de Dios y no hacemos su voluntad de Dios, ahí estamos mal, pues. A eso me refiero, hermanito. Gracias. Ahora bien, hay muchos católicos que dicen, mejor dicho, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Qué gran mentira. Porque la Iglesia Cristiana Católica no se cierra en eso. ¿Por qué? Y está en el Concilio Vaticano II, lo pueden buscar si ustedes gustan, que se hace el documento, se llama Dei Verbum,
o Lumen Gentium o Unitatis Redintegratio, que habla acerca del ecumenismo. Ojo, fuera de la iglesia si hay salvación, explico. Cuando una persona, voy a poner dos casos como ejemplo. Una persona que ha sido católica de cartón, que digamos que jamás practicó su fe, que jamás le enseñaron de Biblia, llega un evangélico, se lo lleva, él por no saber de Biblia comete el pecado de apostasía, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque esta persona desconoce su fe. Pero si esa persona actúa conforme a su conciencia, es decir, que eso lo enseñó el padre Matuli, es decir, si él hace bien y sin dañar a quien lleva una vida como que él cree, que lo que cree el Señor Jesucristo, que hacer bien, hacer buenas obras, no es metiche, no nada. Es una persona ejemplar, ¿sí? Que no le interesa ser pastor, no le interesa el pastor, simplemente servir a los demás. Dice el Concilio Vaticano II que puede alcanzar imperfectamente, o están unidos a nosotros, imperfectamente están unidos a nosotros. Y puede alcanzar la salvación, sí. Y la Iglesia Cristiana Católica, lo pueden checar en cualquiera de esos 3 documentos que acabo de mencionar, los cobija, los abraza y los recibe con mucho amor. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que hayan sido bautizados dentro de la Iglesia Cristiana Católica con la fórmula trinitaria, ¿de acuerdo? Pasan a ser nuestros hermanos separados. Ahora, una persona, voy a poner otro ejemplo, otra persona que nació siendo evangélica, que conozco muchas personas que son evangélicos y que están en la conversión de la Iglesia Católica, son nuestros hermanos separados siempre y cuando ellos hayan recibido el bautismo trinitario o fórmula trinitaria, es decir, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos están ligadamente imperfectos, unidos a nosotros. Y pueden alcanzar la salvación a la perfección cuando ellos ya reconocen que la Iglesia Cristiana Católica es la única y verdadera. Ahora bien, caso contrario, una persona ignorante que no sabe, digamos, leer ni escribir, pero ayuda a muchísimas personas. Ojo, esa persona que no sabe, que es indocto, no sabe escribir ni leer, pero actúa conforme a su conciencia, que hace buenas obras, ayuda, sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, puede alcanzar la salvación. Por allá en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el Señor Jesucristo nos invita y nos dice, quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la Iglesia Cristiana Católica tiene una mente más abierta, o tiene el ojo más abierto acerca de la salvación. Que nosotros somos salvos, sí, somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque nos rescató. El Señor Jesucristo nos compró y nos, digamos, ¿cómo se dice? Nos reconcilió con su Padre Celestial. Sin ese sacrificio, toda la humanidad hubiera sido condenada. ¿A dónde? Al infierno. Nosotros somos salvados, sí. Tenemos que comprar la salvación, pero la podemos perder, como la acabamos de mencionar. Entonces, lo voy a explicar con Biblia. Entonces, en Éxodo capítulo 12, fíjense lo que pasa aquí. Fíjense lo que dice aquí. Éxodo capítulo 12 y teniendo en cuenta Juan 1:29. Dice de la siguiente manera. El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña,
que no baste para comer el cordero, entonces él, su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, que no tenga ninguna mancha, es decir, como el Señor Jesucristo. Y fíjense qué va a pasar con el cordero. Versículo 6. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con la sangre del cordero, hay que recordar que va a pasar el ángel de Yahvé o el ángel destructor, ¿sí? Que va a devorar o que va a destruir a los primeros nacidos de la casa. Entonces, con la sangre del cordero hay un pacto. Con hisopo, con la sangre del cordero, la pintan en los arcos. ¿Para qué? Para que cuando pase el ángel del Señor, el ángel destructor, que es el ángel de Yahvé, vea, ¿sabe qué? Aquí está la sangre del cordero, aquí yo no voy a tocar a ninguno. Es decir, que por la sangre del cordero, todos los católicos, cuando vamos a la Santa Misa, somos salvados. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come de esta carne y beba de esa sangre, aunque mueran, vivirán. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo? Cuando Él fue crucificado, se levantaron los muertos de sus sepulcros. Resucita. Y cuando nosotros estamos en la Santa Misa, pasa un milagro muy hermosísimo, que se llama el epiclesis. ¿Qué es el epiclesis? Que baja el Espíritu Santo, desciende cuando el sacerdote impone las manos, ya para consagrar. El epiclesis, que es el Espíritu Santo, baja y transforma ese pedazo de pan sin levadura, lo transforma en cuerpo y sangre del Cordero. Y con la sangre del Cordero pasa una cuestión importante. Creo que ustedes saben de esto. ¿Cuántas iglesias hay en este momento de la consagración? Es decir, ojo, hay algo importante. Que se une la iglesia que está en el cielo, la iglesia triunfante, ¿sí? Y se une la iglesia triunfante con la iglesia militante, que somos nosotros. Y se une la iglesia purgante. ¿Cómo comprobamos esto? Filipenses capítulo 2, del versículo 2 hacia adelante. Que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablando de las tres iglesias, la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. ¿De acuerdo? ¿Me van captando la idea? Chicos, yo los aburrí. Que se me parece mi like. Ah, ¿sí te aburrí, Janita? Sí, le entiendo, hermano. La iglesia militante son todos los que están en la tierra. Que sabía La iglesia purgante es que está en el purgatorio. Y la iglesia que está triunfante está en el la gloria de Dios. Bueno. Solamente me acordé de la triunfante y purgante. Pero hermano, quería hacerle una pregunta. Yo le digo porque, mire, hay muchos que dicen por ejemplo, dicen ser católicos, pero le llaman a la tibieza, que no les interesa conocer a Cristo. Y como se dice, y les gusta estar, como se dice, no conocer más de Cristo,
solamente se dedica, o sea, a complacer en las cosas que no son de Dios. Y esas personas, por más que se hayan bautizado, porque que yo sepa, el bautismo era para pertenecer al pueblo de Dios y puedas entrar al reino de los cielos. Pero en Apocalipsis, creo que 20, sobre el trono de Dios, dice que fueron juzgados por sus obras. Entonces, esas obras es lo que han hecho. Si uno se deleita en el pecado, no creo que vaya al cielo o haya sido salvo siempre salvo. Por eso es que yo sí considero que trabajar por nuestra salvación es de cada uno. Por eso decía ocupados con temor y temblor, porque no hay que sentirse seguro que uno ya está salvo. Podemos ser salvos y por eso dice que tenemos que perseverar en la salvación, porque si no perseveramos, lamentablemente, por eso le digo, nosotros tenemos el libre albedrío, la libertad de elegir el bien y el mal. Eso sí sé muy claro. Gracias, hermano. De nada. Entonces ahí está la respuesta. Hay que perseverar en la salvación, porque cualquier momento la perdemos. Un ejemplo claro y conciso. Una persona, cualquier persona, puede perder su libertad en cualquier momento por un simple error. Es decir, ¿cómo puedo yo perder la libertad? Ahora soy libre. ¿Cómo la puedo perder, esa libertad? Por un error que yo haya cometido, que haya delinquido. Que golpeé una pelea callejera, a lo mejor exceso de fuerza, no sé, se pasa la mano y pues como desvivo a esa persona. Lo que se llama algo de imprudencia, bueno, no sé qué es su cosa, ¿sí? El chiste es que cuando infringes la ley de cada lugar. O depende de la infracción de la ley. Ahí se pierde la libertad. Y es exactamente lo mismo. Por eso la Santa Sede nos exhorta, nos invita, aunque tengamos pecados veniales, que sea por la Santa Misa, que sabemos perfectamente, si pedimos perdón, nos arrepentimos de todo corazón de misericordia, nos arrepentimos, mejor dicho, de todo corazón, por medio de la Santa Misa se perdonan los pecados veniales. Pero si estamos en pecado mortal, por ende ya sabemos que no es. Eso no nos podemos acercar a comulgar, y lastimosamente hay católicos que tienen la osadía de ir a comulgar en pecado mortal y cañón, ¿sí? Diciendo, yo fui evangélico, pues yo me regreso a la iglesia católica, escucho otra vez la misa, me pongo a comulgar, y fíjense el gran sacrilegio que está cometiendo. ¿Por qué? Puede pasar, sí se puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque se desconoce de la palabra de Dios, lo que enseña la Santa Iglesia Cristiana Católica. Se pierde totalmente y se comete un pecado cañón. Ahora, retomando el tema del Cordero. En la Santa Cena, el Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo como sumo y eterno sacerdote, y es la Pascua. El Señor Jesucristo, ya nos va a liberar del pecado, ya nos va a liberar de qué cuestión, del castigo eterno. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se da a sí mismo, por eso se dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el cual nos habla que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Por qué mediador? Porque dice el versículo 6 que se da a sí mismo. Pues es el sumo y eterno sacerdote porque se da a sí mismo, porque es Dios, y como sacerdote se ofrece a sí mismo, ofrece su sangre, ofrece su carne para el rescate de todos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos a Santa Misa, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Y eso lo acabo de aprender con el padre Arturo Cornejo López.
Bueno, no se me olvidó la palabra que se, bueno, la, ay, se me olvidó. Hermano, yo pensaba el sacrificio de Jesús, que es como en el Antiguo Testamento decían el sacrificio para el perdón de los pecados. O sea, Él hizo ese sacrificio para poder acogernos por medio del sacramento, ¿no? Del sacrificio, el perdón de nuestros pecados. O sea, si nosotros nos confesamos nuestros pecados, nosotros podemos acogernos a ese perdón de los pecados mediante ese sacrificio que hace el Padre y nosotros lo consumimos, ¿no? Para que nos perdone nuestros pecados. Pero si el católico no lo hace el sacrificio, ¿qué pasa? O sea, mejor dicho, no consume el cuerpo de Cristo, porque eso dijo que tenía que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Okay. Lo explico de la siguiente manera. La confesión de pecados es para perdón de pecados, ¿sí? Entonces, pues entonces si existe el perdón de pecados, ¿qué me sirve a mí yo comulgar? Bueno, por eso lo expliqué en Éxodo capítulo 12. Por la sangre del cordero se salva la familia, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto, que no hay ningún animalito, sino que dice en Juan 1:29, por Juan Bautista dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros pecamos de cualquier pecado, el Señor Jesucristo hace una explosión de misericordia infinita, tremenda, una explosión de amor, de misericordia infinita, tremenda. Es decir, muchos católicos piensan, si ya me perdonó Jesucristo, ya quedó hasta ahí, no queda hasta ahí. Es un ejemplo. Digamos que esta toallita es color blanca. Toda esa porquería de pecados que tenemos las manos sucias, la tomamos esta toallita blanca, ¿sí? Se llena de mugre. Entonces, ¿dónde quedan esos pecados? En el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, para limpiarte de ese pecado, o para limpiarnos de ese pecado, tiene que hacer una explosión de amor infinita, de misericordia infinita, que dice, yo tomo el pecado, de ejemplo, de Anita, de quien está aquí, no me acuerdo, el Sergio, José Rivas, Don Gil, Mario, un servidor que estamos acá abajo. Toma el pecado del Señor Jesucristo, es decir, me adueño yo de ese pecado, me subo a la cruz por él y hago una explosión tremenda de misericordia, el cual brota la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que puedan ser lavados sus pecados y puedan salvarse. Entonces, cuando el sacerdote ya está con la comunión así, ya está ofreciendo ese sacrificio al Padre Celestial. Y ojo, ahí se lo olvidó, es la persona en Cristi, que habita en los sacerdotes. Cuando se pone la estola, los sacerdotes, ¿qué significa la estola? Significa o representa la potestad, la autoridad del Señor Jesucristo que se le da a los sacerdotes. ¿Para qué? Para celebrar la misa, para la unción de los enfermos, para confesión de pecados. Por eso ustedes, cuando vamos al sacerdote a confesarnos, no es el sacerdote que nos confiesa, sino que es la persona en Cristo, que habita en sacerdote. Entonces tiene que hacer el sacerdote, yo te absolvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tiene que venir el Señor Jesucristo, que hace esa explosión de misericordia infinita, y explota de su corazón divino, que nos limpia, nos purifica, nos santifica. Cuando está en el culto, cuando el sacerdote haga esto, ojo, no hagan ninguna oración ahí, ni pidan nada. Es el momento exacto de la transubstanciación, de la epiclesis.
La epiclesis, vuelvo y reitero, es cuando desciende el Espíritu Santo y transforma, convierte en ese pan sin levadura, y esa copa, ese cáliz, que es vino, que posteriormente se convierte en el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Ojo, cuando el sacerdote parte esto, la hostia consagrada, quiere decir que ya fue atravesado el sagrado corazón del Señor Jesucristo y derrama su sangre sobre la copa para que ahí está degollado ya el cordero. ¿Para qué? Para que tú puedas acercarte a comulgar y puedas ser salvada o salvado. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Aunque mueran, yo lo resucitaré a los posteriores días, posteriores tiempos. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que aunque muramos en ese momento, fíjense algo importante, lo que enseña la Santa Sede. Recién confesados de todo corazón, cumpliste tu penitencia. Abro paréntesis, ¿qué significa penitencia? Yo lo explico de esta manera. Lucas capítulo 17, el versículo 15, siguientes hasta el 25. Los 10 leprosos. Cuando ven al Señor Jesucristo, los 10 leprosos, que le dicen, Jesús, sálvanos o ten piedad de nosotros. El Señor Jesucristo se compadece tanto de ellos, que dice, vayan y preséntense al sacerdote. De ahí viene la penitencia. ¿Para qué me sirve la penitencia? Para dar gloria a Dios en los cielos. Dale gracias porque el Señor Jesucristo te ha perdonado tus pecados y te dice, vete y no vuelvas a pecar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Hermanito, pero también acota que para recibir el cuerpo de Cristo hay que hacerlo dignamente. Si no bebe y come su condenación, también acota eso. Ojo. Hay personas que no saben discernir esto. El que hace por allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26. Muchos dicen, es que si comulga indignamente, no. Es decir, en castellano, si tú no crees que es el cuerpo y sangre del Cordero, que es el mismo Señor Jesucristo, no te acerques a comulgar. No te acerques. Por eso dice San Pablo, ojo, de la Reina Valera. 1 Corintios capítulo 10, versículo 26. De la Reina Valera 1960. ¿Por qué de la Reina Valera? Para que puedan dar ustedes también dar testimonio que con la misma Reina Vaquera puedan refutar al protestantismo o a los sectarios evangélicos. Dice, así ya llegué. Ojo, así pues, bueno, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o viere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no creemos el cuerpo que es el Señor Jesucristo, que está en cuerpo y sangre, nosotros no nos tenemos que acercar en absoluto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, hacer conciencia si nosotros creemos realmente que ahí está el Señor Jesucristo en cuerpo y sangre y divinidad. Dice San Pablo, versículo 28, por tanto, pruébese a sí mismo cada uno a sí mismo y coma así del pan. Si tú crees
que sea realmente el Señor Jesucristo, acércate a comulgar, pero, que estés en gracia de Dios. Ahora, una persona que esté en pecado mortal, en adulterio, es decir, en concubinato, no te puede acercar a comulgar, ¿no? ¿Cómo se tiene que acercar a comulgar? Cuando el sacerdote dice, cuando estamos arrodillados, ¿sí? No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, que nadie somos dignos de recibir al Señor Jesucristo. Nadie somos dignos. Pero como nadie somos dignos, el Señor Jesucristo se entrega a sí mismo por amor a nosotros y quiere rescatarnos. De que nos quiera llevar a su seno paterno, cobijarnos y llevarnos a la corte celestial. Ahora, si nosotros estamos recién confesaditos bien rico, muy bonito, ¿sí? Arrepentidos de todo corazón, y está la santa confesión, tú te acercas a comulgar, véngase mi chulo, véngase mi chula, al paraíso, al reino de los cielos. ¿Por qué? Pues reitero, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección. Juan 8:32. Una pregunta, hermanito, que siempre quise preguntar. Antes de comulgar, ¿cuál es la oración más apropiada para rezar, para orar antes de recibir o para comulgar, ¿no? ¿Cuál es la oración más adecuada? Primeramente, no hay mejor oración que estar en gracia de Dios. ¿Cómo debemos recibir al Señor Jesucristo? Con muchísima devoción, no importa la oración que tú hagas, ahí yo desconozco, soy honesto, yo nunca hago ninguna oración para recibir al Señor Jesucristo, yo no la hago, a lo mejor estoy mal, porque yo desconozco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer conciencia. Yo lo hacía, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Salvador, Padre. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer sin ningún problema? ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Cómo debemos recibir al Señor Jesucristo dignamente? Una reverencia totalmente a su majestad y a su Señor y su Dios. Cuando vayas a la fila, no hay que estar platicando. No. Mejor ni se acerque. Tenemos que ir así, con las manos en forma de oración, por respeto y adoración al Señor Jesucristo. Cuando estemos ya a punto de recibir el Señor Jesucristo, hacer genuflexión de veneración y adoración, la genuflexión, y recibiéndolo con mucho amor, con muchísima devoción y respeto. Hago una genuflexión, es decir, doy una rodilla, así saco un poquito la lengua, abro la boca adecuadamente para que no se pueda caer ninguna partícula o gota de sangre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos? Me lo llevo, hago una oración. Ojo, hay muchos católicos, abro paréntesis, no sé por qué lo hacen. Cuando reciben la Santa Comunión, no sé por qué caminan hacia atrás. Eso no se hace. Eso se hace cuando está el Santísimo expuesto. Si está el Santísimo expuesto ahí, no le dé la espalda. Si no está el Santísimo expuesto, tú puedes ir caminar a tu lugar igual manera, con muchísima reverencia, con muchísimo amor, te arrodillas, haz la oración que tú quieras, das gracias por ese sacramento y puedes hacer la oración: esa sangre de Cristo, santifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Agua de costado de Cristo, confórtame, no sé. ¿Sí? Lo puedes hacer y hacer. Otra pregunta. Los que están sin casarse y están conviviendo, ellos tampoco pueden acercarse a la comunión, ¿verdad? Pueden. Pueden hacer comunión espiritual. La Santa Sede lo permite. ¿Para qué? Para que se puedan llegar a motivar
y acercarse más a Dios así. Cualquier persona que esté en concubinato, sin casarse por la iglesia, nada más por el civil, pueden hacer comunión espiritual. No hay ningún problema. ¿Cuándo vas a recibir el sacramento de la Santa Eucaristía? Cuando ya estemos casaditos por toda la ley, por el civil y por la iglesia, y ve a recibir a tu Señor y a tu Dios. Adelante, chicos. Preguntas. ¿Dudas, aclaraciones? Fíjense, hermanos, que, ay, perdón, hermanita, fíjense que yo, en lo personal, cuando a veces trata uno de compartir, ¿verdad? Predicar sobre todo estas enseñanzas, cómo me encuentro de contradicción dentro de los mismos hermanos en la fe como católicos, porque una vez hasta me cuestionaron, me dijo, enseñe las dos formas que la iglesia permite que la iglesia... Sí, que la iglesia enseñe. Yo dije, no, una cosa es que propiamente la iglesia lo permite y a sabiendas de que cuando no se conoce la situación, la circunstancia, todos piensan que es permitido o que porque la iglesia lo permite, o sea, algunas sacerdotes consagrados o ministros extraordinarios no significa que sea una enseñanza o un mandato. Recuerdo yo, por ejemplo, hablando de esto, de la genuflexión, de lo mínimo que inclines la cabeza ante Jesús. Yo manifiesto, porque esa es mi, mi discusión con muchos, ¿verdad? Yo recibo a Jesús de rodillas y en la boca. Y de cierta manera, el hacerlo así, para muchos es conflicto, porque dicen, no, es que también lo puedes hacer de pie. Ahí es donde digo, tú no crees o no reconoces a Cristo ahí presente. Porque si tú reconocieras a Cristo ahí presente, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Sobre todo a Jesús, ¿verdad? O sea, cuando te dicen cuerpo de Cristo, o sea, aparte del amén y recibirlo dignamente, yo digo, ¿dónde queda el que se le arrodilló a la reina de todo lo creado? O sea, propiamente nosotros estamos queriéndonos poner, yo les hacía saber esto, ¿da? Y pues bueno, hay quienes lo reconocen y hay quienes pues lo ven como ponerse al nivel de Jesús. O sea, de cierta manera quieren estar propiamente como si fueran otro Dios. Quieren posicionarse al nivel de su creador. Y esa soberbia, esa es pecar de no entender a quién estás recibiendo, sobre todo, hermano Diego y los presentes. Yo estoy muy apegado a la tradición. A mí el modernismo y todas estas vertientes duele cuando vas a una iglesia y ya ni los reclinatorios están presentes, ni la patena. Propiamente es más, donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo oculto en el sagrario, ya está hasta por allá en un costado, en un rincón, ya no donde debe estar en el centro del altar. Y duele, pero hay mucha gente que cree que eso también debería de enseñar uno, cuando yo prefiero mejor ser tradicionalista que modernista. Exactamente, inclusive eso es la forma correcta y muchos sacerdotes lo enseñan, muchísimos, y todos concuerdan. Yo por eso, antes de dar una enseñanza, yo investigo primeramente. Y eso de la genuflexión, ha dicho el padre Luis Toro, el padre José Arturo Cornejo López, el padre Yalia o Julia, no sé cómo se llama, es un sacerdote. Hay otro sacerdote de color, morena, obviamente. Hay otro, el padre Marcelo, que lo ha enseñado, y todos concuerdan lo mismo. Por eso dice, hay que recibir al Señor Jesucristo dignamente. Es tu rey, es tu Dios, no cualquier cosa. Bueno, ejemplo, los de España y los de Inglaterra. Yo no sé mucho de historia. Cuando una persona va a visitar a los reyes, ¿qué hacen? Hacen una genuflexión. ¿Por qué? Porque es su rey. Entonces sería algo, indignante, que yo me ponga tú por tú con Dios. Porque hay personas que son soberbias. Pero es que estoy tomando el refresco.
que ni siquiera hacen esto, así como que me vale. ¿Sí? Comulgo así, lo comulgo por comulgar. Y no es así. Hay que hacer genuflexión, una rodilla al suelo, o si tú quieres, creo que está permitido las dos rodillas, hacer esto dignamente, ese con muchísima devoción y con mucho amor. Amén. Después dice el cuerpo de Cristo. Pues si estás seguro y reconoces que es el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Ándale pues. La Iglesia Cristiana Católica, mis hermanos, jamás nos va a negar comulgar. Tú sabrás si comulgas. ¿Qué pasó con Judas? Judas comulgó el cuerpo del Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Y qué pasó? Después de que comulgó, ¿quién entró? Satanás en él. ¿Por qué? Porque ya tenía Satanás ya tenía pensado que ibas con Judas. Judas le gustaba el dinero, ¿sí? El Señor Jesucristo, digamos que hay muchas películas o series que yo estoy en contra, no me lo tomen a mal, por favor, de esa serie o película que se llama Los Escogidos o The Chosen. ¿Cómo se pronuncia Escogidos en inglés, que ustedes viven en Estados Unidos? The Chosen, ¿cómo se pronuncia? Resulta que no sabe. Vive en Estados Unidos. Hijos de Dios, no van a decir. Choice. The Chosen. The Chosen. Choice. The Chosen. Escoger. Choice. The Chosen. Es Se pasado. escribe chose. Pero Es se el verbo pronuncia pasado. The Chosen. choice. Gracias. Así. Bueno, eso. ¿Sí? Entonces, yo estoy en contra en esa serie. ¿Por qué? Porque pues, lo escuché. Bueno, yo estoy en contra de esa serie. ¿Por qué? Porque le ponen de más y le ponen de menos. ¿Sí? Es decir, que el Señor Jesucristo se la puso a jugar por aquí y por allá. No. Y yo voy en contra de eso como el hermano Don Gil. Y yo soy más tradicionalista. Yo soy muy radical en ese aspecto ya de mi fe, que conozco más mi fe. He vuelto más radical y bien payaso, que lo quieren ver hace algunos. Cuando estoy en la Santa Misa, lo que deber ser, es dar la paz a la izquierda, a la derecha, el de enfrente nada más. Y creo que el de atrás también. Pero fíjense, una vieja tarud que haga esto, vete a la goma. Y ni siquiera te doy la paz. ¿Por qué? Porque no creen en lo que está